Hola Alejandra, Hola Miguel, buenas tardes. ¿cómo andas? Bien, bien, bien. Eh, Listo, profe, lo dejo como anfitrión entonces. bueno, gracias. Nos vemos. No. Desarrollo el parcial de años anteriores, paso por paso, Alejandra, y luego te dejo. Ah, bueno, Miguel, entonces comenzás vos entonces. Bueno, No hay problema. perfecto. Ahí está. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva clase. Vamos a continuar desarrollando el tema que vieron el lunes con el contador Isa y el licenciado Renta. Y el día de ayer conmigo y con la profesora Nayar. Como les dije, hoy vamos a desarrollar, de la misma manera que ayer, un trabajo práctico de planeamiento y que en su momento fue parcial. No sé si en el 2015 o 2016. La idea era que vean en el examen parcial de que no, para los licenciados, que no hay adelanto de impuestos ni algunas cuentas que pueden no conocer, como lo saben los contadores, que es su materia. Muy bien. Yo le diría que vayan sacando fotos a medida que voy leyendo para luego poder seguir el desarrollo del práctico. El cual dice: elaborar el plan económico financiero a través de la formulación de presupuesto económico, presupuesto financiero y estado de situación patrimonial proyectado. Estado de situación patrimonial al 1 del 1 del X1. Activo, disponibilidad de 2.400.000, créditos 500.000, viene de cambio 360.000, viene de uso 1.000.000, menos las amortizaciones 300.000, me da 3.910.000. Y proveedores 410.000, gasto a pagar 600.000, capital y reservas 2.950.000. Si ustedes ven, dos segundos, a simple vista, en ese momento, cuando fue el parcial, ya surge un problema. El activo no es igual al pasivo más el patrimonio neto. En uno tenemos 3.910.000 y en el otro tenemos 3.960.000. Pero es simplemente un error de tipeo. Si ustedes suman el activo, da 3.960.000, igual que el pasivo y el patrimonio neto. Pero en ese momento ya, obviamente, si la suma del activo no es igual al pasivo o al patrimonio neto y ustedes lo resuelven, no va a dar igual, porque esa diferencia que pudiera existir se refleja al final. Así que a pesar de que parece una estupidez, hay que controlar la suma. Porque hay uno que escribe y que por ahí pone mal el dedo y sale mal. Seguimos. Partiendo del presente estado, confeccionar el presupuesto económico financiero para el año X1, considerando su tratamiento en los dos respectivos semestres. Punto 2, pronóstico de venta y cobro de las mismas. Primer semestre, 66.000 unidades a un precio de venta de 130 pesos.
Segundo semestre, 84.000 unidades a un precio de venta de 150 pesos. Se cobra el 50% al contado y el 50% a los 30 días. Las ventas se distribuyen uniformemente a través de cada periodo semestral. 3. El plan de producción responderá a las pautas fijadas por el pronóstico de demanda y política de stock de productos terminados. 4. Política de stock de productos terminados. El primer semestre un mes de venta, en el segundo semestre también un mes de venta. Materias primas, un mes de producción para el primero y segundo semestre. Los stocks son elevados a su nivel al comienzo de cada semestre. Punto 5, existencia al 1 del X1, productos terminados, 7.000 unidades a 45 pesos y la materia prima, 3.000 unidades a 15 pesos. Cada producto terminado insume una unidad de materia prima y 2 horas de mano de obra directa. 6. Costo de la materia prima y forma de pago al 1 del 1, 15 pesos. Primer semestre, 30 pesos, forma de pago 30 y 60 días en partes iguales. Segundo semestre, 40 pesos, forma de pago 30 y 60 días en partes iguales. 7. Mano de obra directa, costo por hora 10 pesos y su pago se producirá en el mes de su utilización. 8. Gasto de fabricación, pagaderos al contado, al 1 del 10 pesos, primer semestre 15, segundo semestre 20. 9. Amortización sobre bienes de uso, el 10%. 10. Gasto variable de comercialización, 5% sobre venta, pagaderos al contado. 11. Gastos fijos generales, 25.000 pesos mensuales para el primero y segundo semestre, respectivamente. Pagadero a los 30 días de devengado. La totalidad de los rubros consignados en el Estado al 1 del X1 que suponen cobros y pagos se efectivizarán en el primer semestre del año. El impuesto a la ganancia el 30% y el método de evaluación primero entrado, primero salido. Muy bien. Habiendo tomado nota, dejamos de compartir y vamos a compartir el Excel. Ahí está. Al igual que ayer, vamos a ir colocando los datos uno por uno, pero de acuerdo a los mensajes recibidos, lo vamos a hacer un poco más lento para ver dónde va cada uno, ya que en muchos casos se repiten las cifras, y por ello ya hay algunas fórmulas ya cargadas para no perder el tiempo con la carga de los mismos datos. Dijimos, el plan de producción, para saber qué cantidad hay que producir, usamos la fórmula de existencia final más la demanda menos la existencia inicial. ¿Cuál es la existencia inicial? La existencia inicial la sacamos, para que vayan tomando nota, del punto número 5. Existencia al 1 del X1, producto terminado, 7.000 unidades. ¿Sí? La demanda, o lo que pretendemos vender, suponemos vamos a vender, lo tomamos del punto número 2, que dice primer semestre, 66.000 unidades. Y la existencia final, lo tomamos del punto 4, y queremos tener como stock de seguridad un mes de venta. O sea, si tenemos 66.000 para todo el semestre, lo hacemos dividido 6 y me da 11.000 por mes. Sumamos y tengo 70.000 unidades a producir en el primer semestre. Eso es todo para el primer semestre, pero sabemos que tenemos que constituir el stock mínimo para tener como reserva en el mes de enero.
Obviamente en el mes de enero tenemos la misma existencia inicial, estamos en la misma fecha, el 1 del 1, y queremos tener ya la existencia final a fines de enero constituida para todo el semestre. Como la demanda de enero es 66.000 dividido 6 me da 11.000. Con lo cual, si yo sumo, me da 15.000 unidades que tengo que producir en enero para poder fabricar y tener el stock que quiero de 70.000 unidades durante el primer semestre. Acá simplemente repito la cantidad de unidades a producir el primer semestre, le resto el mes de enero y me quedan 55.000 unidades para producir de febrero a junio. Por eso lo divido en 5. 55.000 dividido 5 me da 11.000 unidades de producción en los meses de febrero a junio. En el segundo semestre, la existencia inicial, como dijimos, es la existencia final del primer semestre. El 30 de junio yo tenía 11.000 unidades en el negocio. Cuando voy el 1 de julio, obviamente tengo que tener la misma cantidad. La demanda de julio es de, vamos al punto 2, 84.000 unidades. Este tiene que ser negativo. Y la existencia final de productos terminados, volvemos al punto 4, y también es un mes de venta. O sea, 84.000 dividido 6 me da, no da eso porque no está sumado, 87.000. Esa es la cantidad a producir en el segundo semestre. Cuando constituimos el stock en el mes de julio, tenemos la misma existencia inicial, la misma existencia final al 31 de julio, y dividimos la demanda de julio, o sea, 84.000 dividido 6, y me da 14.000. Sumamos, y me da 17.000 unidades. Volvemos a hacer el mismo cálculo. 87.000 para todo el semestre, menos julio, me queda 70.000 a distribuir de agosto a diciembre. 70.000 dividido 5 me da que tengo que producir 14.000 unidades durante esos 5 meses. Bien, ya tenemos la cantidad a producir y la cantidad que tenemos que constituir en enero que producir en enero y febrero para constituir el stock. Ahora pasamos al plan de compras, que es la misma fórmula, pero con la diferencia que en vez de usar la demanda, usamos la cantidad producida o a producir. ¿Cuál es la existencia inicial de la materia prima? Eso está en el enunciado, en el punto número 5. Tengo 3.000 unidades. ¿Cuánto voy a producir en el primer semestre? Dijimos 70.000 unidades, lo tenemos en la celda B8. 70.000 unidades. ¿Y cuál es la existencia final que deseo tener de materia prima? Así también como un stock de seguridad, como lo hicimos con los productos terminados. Y vamos al punto 4. Política de stock. Materia prima, un mes de producción. ¿Qué será esto? Bien, un mes de producción. Acuérdense que no tomamos los 6 meses para calcular el promedio. Tomamos los 5 meses de febrero a junio y de agosto a diciembre. No tomamos en cuenta para calcular el promedio de existencia final, que dice un mes de producción, ni el mes de enero ni el mes de julio.
O sea que el promedio que vamos a tomar es de 55.000 dividido 5, me da 11.000 unidades. Ese es mi vector de seguridad de materia prima. Sumamos y me da 78.000 unidades que tengo que Profe. comprar. ¿Sí? ¿Me escucho? ¿Puede volver a repetir, por favor, cómo sacaba la existencia final? De materia prima. ¿Sí? O sea, nosotros, Sí. el enunciado dice un mes de producción. ¿Sí? Si yo tomo el promedio, fíjese, de un mes de producción, hago 70.000 dividido 6. Y me da 11.666,67. Porque tomo el total del promedio de la producción del semestre. ¿Me entiende? Para evitar estas cifras que no son redondas, decidimos, y eso va en el parcial, si es que se evalúa el parcial, que para el calcular el promedio de materia prima que quiero tener como stock o la existencia final, vamos a tomar esta cifra. O sea, los 55.000 que queda de restar los 70 menos los 15 de enero. O sea, tomo 55.000 dividido 5 y me da 11.000. O sea, no tomo el total, sino tomo la diferencia entre el total del semestre menos enero y me da 11.000 unidades. ¿Sí? Lo mismo, ya que estamos en el tema, hacemos en el segundo semestre. Yo debería tomar, si dice promedio del semestre, 87.000. Fíjese en la celda C8. Pero a esos 87.000 le vamos a restar julio, que es lo que hacemos acá. 87 menos 17. Entonces tomo 70.000, de ahí saco el promedio. Obviamente no son 6 meses, son 5. Entonces la existencia final va a ser de 14.000 unidades. Bien. La producción del segundo semestre la tenemos en la celda C8, son 87.000 unidades, 84.000 unidades, perdón, ¿está bien? No, 87. Ahí tendría que haber dicho, 87. Y la existencia inicial de materia prima del segundo semestre es la existencia final del primer semestre. O sea, si yo el 30 de junio tengo 80.000, cuando voy el 1 de julio tengo también 11.000. Veamos si está bien la suma. No está bien porque esto tiene que ser negativo. Ahí están los errores que yo le indicaba ayer, que el planteo uno lo ve y está correcto, pero no tiene el signo menos, obviamente da otro resultado y al final reniegan porque la frase más común es no da. Bien, repetimos, existencia final, existencia inicial y la producción del mes de enero es de 15.000, con lo cual vamos a tener que hacer así para que no tome el de arriba, me da 23.000 unidades. Y en el segundo semestre, lo mismo. Tengo 11.000, que es la misma existencia inicial, 14.000, la misma existencia final, y la producción de julio, 17.000, y me da 20.000 unidades. 78.000 es el total del semestre de compras, le resto enero, que son 23.000, y me queda 55.000. Dividido 5 son las compras mensuales de febrero a junio. En el segundo semestre compro 90.000 en todo el semestre, pero en julio compro 20.000, o sea, me queda 70.000 para distribuir la compra en todo lo que queda del semestre, o sea, de agosto a diciembre. Por eso divido 5 y me queda 14.000 unidades a comprar por mes de agosto a diciembre. Pasamos al punto clave. El costo unitario, como les dije, yo lo divido en 4 situaciones diferentes, en 4 fechas diferentes.
Primero, lo que yo tengo acopiado del año anterior para empezar a trabajar a partir del 1 de enero. Según el enunciado, yo tenía el 1 del 1 en el punto número 1, en el punto número 5, perdón, 3.000 unidades a 15 pesos. O sea, esas 3.000 unidades que yo tenía copiada el año X0, el año anterior, me costaron 15 pesos. Podría poner en vez del 1 del 1, desde el 1 del 1. ¿Sí? Estoy utilizando por el punto número 14, que es primero entrado, primero salido, lo que ya tenía acopiado, lo que tenía guardado en enero. Comienzo a trabajar y cuando se terminan esas 3.000 unidades, comienzo a usar la que compré en el primer semestre. La que compro en el primer semestre tienen un costo de, vamos al punto número 6, 30 pesos. ¿Sí? Sigo trabajando, febrero, marzo, abril, mayo, junio, produciendo ya con la materia prima de 30 pesos, pero el 30 de junio, cuando cierro, todavía tengo acopiado material por el stock de seguridad que compré a 30 pesos. Cuando vuelvo el 1 de julio, antes de usar lo que tengo que comprar en el segundo semestre, termino de consumir la materia prima que tenía guardado del primer semestre. ¿Cuánto me costó esa materia prima? 30 pesos. Y obviamente cuando consumo toda esa materia prima, empiezo a usar la que compro en el segundo semestre, y la cual tiene un costo de 40 pesos. Punto número 6. Bien. La mano de obra está en el punto 7, el costo por hora es de 10 pesos, pero en el punto 5 al final dice que se utilizan 2 horas. O sea que el costo de la mano de obra es de 20 pesos, sea el momento que sea, no tiene variación. Y los gastos están en el punto número 8. Y ahí tenemos una trampa de examen. Ahí dice, al 1 del 1, 10 pesos, primer semestre 15, segundo semestre 20. Si yo comienzo a trabajar el 1 del 1, voy a usar la materia prima que tenía de antes, que me costó 15 pesos, la mano de obra me sale 20. ¿Y cuánto es el costo de los gastos cuando estoy produciendo el 1 de enero o el 2 de enero? Más razonable. 15 pesos o 10 pesos o 20 pesos. El dato ese que dice al 1 del 1, 10 pesos no tiene valor, porque ese es el gasto del año pasado. Ya estoy trabajando en el primer semestre del año X1, o sea que el costo o el gasto de fabricación del primer semestre es de 15 pesos, ¿sí? Usando la materia prima del año pasado, al costo del año pasado. En el primer semestre, ya cuando termino esa materia prima, ya el gasto de fabricación obviamente es 15 pesos. Al 1 de julio pasa lo mismo. O sea, yo estoy trabajando con materia prima comprada en el primer semestre a 30 pesos. Y el gasto no sigue siendo 15. En el segundo semestre ya el gasto es de 20 pesos hasta consumir toda esa materia prima. Y ya cuando la termino de transformar en producto terminado, utilizo la materia prima del segundo semestre, y obviamente el gasto es de 20 pesos. Como verán, tenemos 4 costos unitarios dependiendo de la época en que se utilizan. Bien. Ahora pasamos al costo de venta. Como les dije ayer, si el costo de venta está mal, ya el parcial no se sigue viendo, ya queda reprobado.
sea, es el punto clave. Porque si el costo de venta está mal, no hay forma de que se arregle. Vamos a calcular el costo de venta teniendo presente el punto 14. Primero entrado, primero salido. O sea, primero voy a vender lo que tengo en stock, después lo que voy a vender, la materia prima que transforma en producto terminado y luego el producto nuevo fabricado. ¿Qué tenía yo de producto terminado cuando finalizó el año pasado? Vamos al punto número 5. Dice, yo tenía producto terminado, 7.000 unidades a 45 pesos. Calculamos, el monto son 315.000 pesos. Luego de vender esas 7.000 unidades que tenía el año pasado, transformo la materia prima también del año pasado, que eran 3.000 unidades, y el costo de convertirlo en producto terminado, vamos a la columna del 1 del 1, la columna D, 50 pesos. Multiplicamos y me da 150.000 pesos. Luego hacemos la diferencia de lo que vamos a vender en el semestre menos lo que ya teníamos y lo que transformamos, y me da 56.000 unidades producidas en el primer semestre a un valor, vamos a la columna E26, 65 pesos. Y me da 3.640.000 y el costo de ventas del primer semestre es 4.105.000. En el segundo semestre, ya se llenó solo, el producto terminado, ¿cuánto teníamos de producto terminado cuando finalizó el primer semestre? Vamos para arriba, y la existencia final es de 11.000 unidades. Fíjese en la celda B5. 11.000 unidades quedaron de producto terminado para vender en el segundo semestre, pero que fueron fabricadas en el primero. ¿Cuánto me costó fabricar esas unidades en el primer semestre? 65 pesos. Lo tenemos acá, en la celda E26. Fueron fabricadas en el primer semestre, acopiadas, pero vendidas en el segundo. O sea que el costo es de 65. Luego de vender eso, primero entrado, primero salido, vemos cuánto teníamos de existencia final de materia prima que hemos comprado en el primer semestre, pero la transformamos en el segundo. O sea, materia prima, 11.000, y esas ya empiezan a producirse a partir del 1 del 7, o sea que ya tienen el gasto del segundo semestre y me costaron 70. O sea, 770.000. Acá hacemos la misma diferencia del primer semestre, 84 menos 11 y menos 11, y me quedan 62.000 unidades fabricadas en el segundo semestre a 80 pesos. Fíjense en la celda G26, ahí está el costo. Multiplicamos, sumamos y me da 6.445.000. Bien, vamos al estado de resultados. Presupuesto económico. Vamos a tratar todo como si se cobrara y se pagara de contado. ¿Cuánto voy a vender en el primer semestre? Vamos al punto número 2. Las ventas del primer semestre son 66.000 unidades por el precio 130. 8.580.000. Y en el segundo semestre vamos a vender 84.000 unidades a un precio de 150. Da varios millones. 12.600.000. Bien. Obviamente le restamos
ponemos el signo menos, el costo de mercadería vendida que acabamos de calcular, y acá también le restamos el costo de la mercadería vendida que acabamos de calcular. Calculamos la contribución marginal. Y vamos a calcular los gastos fijos. Punto número 11. Dice gastos fijos generales, 25.000, primero y segundo semestre. Recuerden que están trabajando con el presupuesto económico, el estado de resultado. Acá no nos interesa el devengado, como dice el enunciado, sino como si todo se pagara de contado. O sea, si yo tengo un gasto fijo de 25.000 mensuales, lo multiplico por 6 y me da 150.000. Como no cambia el valor, los 150.000 es para los 12 meses. El gasto de comercialización es el 5% por la venta, me da 429.000. Y si yo copio, me lo calcula en el segundo semestre, me da 630.000. Nos falta restar la amortización, que es el 10%, punto 9, sobre los bienes de uso, que es 1.000.000. El 10% serían 100.000, pero como tenemos un solo semestre, hacemos la mitad y luego la otra mitad. Con lo cual tenemos el resultado, le restamos el impuesto, el 30%, y me queda el resultado del ejercicio, o en este caso utilidad, 2.692.200 y 3.727.500. Vuelvo a repetir, el contador hizo, creo que el lunes, al hacer los costos unitarios, él incorpora dentro del costo unitario el gasto de comercialización. Si ustedes lo hacen de esa manera, le tiene que dar el resultado del ejercicio igual, porque es simplemente colocar las cifras de otra manera. O sea, a la suma final no puede variar. Bien. Pasemos al primero de los presupuestos, al presupuesto de ingresos. Entonces vamos al punto número 12. Todos los rubros que suponen cobre del pago se efectivizan en el primer semestre. ¿Qué tengo de ingreso? Por cobrar los créditos. Y según el punto 1, los créditos eran 500.000 pesos. Falta un cero, 500.000 pesos. Y las ventas, obviamente si yo cobrara de contado, acá debería colocar 8.580.000, que es la celda C42, el total de las ventas, y acá en el segundo semestre deberíamos colocar 12.600.000. Pero resulta que el punto número 2 dice que las ventas se cobran 50% al contado y 50% a los 30 días. Entonces tenemos que calcular cuánto vamos a cobrar, cuánto va a ser el ingreso real, cash, de esas ventas. Agrandamos un poquito para que se vea. Y calculamos. El total a vender es de 66.000 unidades en todo el semestre. Lo divido en 6 y me da lo que voy a vender por mes, o sea, 11.000 unidades. El precio de venta, vamos al punto 2, es de 130 pesos. O sea que si cobrara de contado, mensualmente tendría un ingreso de 1.430.000. Pero como cobro 50% y 50%,
lo divido en 2 y me da 715.000 de lo que voy a cobrar. O sea, en enero, fíjense, lo que vendo en enero y lo que cobro en enero. O sea, en enero, de la venta de enero, voy a cobrar solamente la mitad, 715.000. Y la otra parte de la venta de enero la voy a cobrar en febrero. Ahí se llenó solo. 715.000. La venta de febrero, cobro la mitad en febrero y la mitad en marzo. La venta de marzo, cobro la mitad en marzo y la mitad en abril, y así sucesivamente. O sea, si yo sumo todo lo que ingresa hasta acá, que es el primer semestre, fíjese, suma hasta junio, suma el total 7.865.000. Y me quedó por cobrar 715.000, este trae confusión, que es el 50% de junio, que lo voy a cobrar en julio. En el segundo semestre, hacemos el mismo cálculo, 84.000, dividido 6, voy a vender mensualmente 14.000 unidades. Como cambió el precio, ahora es 150, debería cobrar mensualmente 2.100.000, pero como la política es la misma, voy a cobrar 1.050.000 por mes. Mismo error de ayer. Acá debería decir agosto, septiembre, julio, agosto, septiembre, octubre. Bueno, ustedes se ubican. O sea, esto es agosto y esto es agosto. ¿Cuánto voy a cobrar de la venta de agosto? 1.050.000. Y en septiembre voy a cobrar, perdón, me falta julio. Julio, agosto. Ahí está. ¿Sí? En julio cobro el 50% de lo vendido en julio y la otra mitad la cobro en agosto. En agosto cobro la mitad en agosto y la otra mitad en septiembre. Y así sucesivamente. ¿Cuánto es el ingreso? Es de julio a diciembre, 11.550.000, y me quedan pendientes de cobro para enero del año que viene 1.050.000, que es el 50% de la venta de diciembre. Volvemos a la solución y transcribimos los importes. Tenemos, dijimos, 7.865.000 que ingresan en el primer semestre por la venta del primer semestre y 715.000 que ingresan en el segundo semestre por la venta del primer semestre. Y las ventas que se cobran en el segundo semestre son 11.550.000, quedado pendiente el saldo de diciembre para el año que viene. Como cuenta crédito, como cuenta cliente, como les guste llamar. El presupuesto de egresos, primero que nada, como dice el enunciado, en el punto 12 tenemos que pagar todo lo que se encuentra pendiente del año pasado. Y tenemos proveedores, sí, y tenemos gasto a pagar, 600.000. La materia prima que vamos a adquirir de acuerdo a nuestro cálculo, que lo hicimos en unidades, ahora lo hacemos en pesos, está en el punto 6 y dice, el costo en el primer semestre 30 pesos y se paga a los 30 y 60 días en partes iguales, y en el segundo semestre el costo es de 40 y se paga de la misma manera. O sea que también tenemos que hacer un cálculo de las compras y de cuánto va a ser la erogación en cada semestre. Vamos a las compras y en enero,
Fíjense dónde está. En enero vamos a comprar 23.000 unidades y de febrero a junio vamos a comprar 11.000 unidades. Eso tenemos que reflejarlo acá. O sea, en enero compro 23.000 unidades y el costo es de 30 pesos. Multiplicamos, si pagáramos de contado, deberíamos pagar 690.000 en enero. Pero resulta que pagamos en 2 cuotas de 345.000. Lo que compro en enero, no pago nada en enero. Fíjense en la celda B7, donde se cruza enero con enero. La compra de enero recién pago la mitad en febrero. 345.000 y 345.000. ¿Sí? En febrero ya cambia la cantidad. Dijimos que de febrero a junio compramos 11.000 unidades, obviamente a 30 pesos, y esto me da 330.000. Dividido 2 para poder calcular las 2 cuotas y me da 165.000. De febrero, la compra de febrero, fíjense ahí, en la celda C8 no pago nada, pago la compra de febrero, pago la mitad en marzo y la mitad en abril. La compra de marzo no pago nada en marzo, pago en abril y mayo y así sucesivamente. Si yo sumo el primer semestre, me da que tengo una erogación de 1.845.000 y me queda pendiente de pago la mitad de mayo y las 2 cuotas de junio, que las voy a pagar en el segundo semestre y suman 495.000. Vamos a calcular ahora las compras del segundo semestre. Segundo semestre, en julio compramos 20.000, celda G13. Y de agosto a diciembre compro 14.000 unidades, ¿no? Unidades. Volvemos acá. Y acá, mejor que los corrijamos. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero. ¿Lo entendí mejor? Dijimos, en julio tenemos que comprar 20.000 unidades y ya el valor es de 40 pesos. Multiplico y me da 800.000. Dividido 2, para calcular las dos cuotas, tengo que pagar 400.000. De compra de julio, obviamente, no pago nada en julio, pago en agosto, el primer 50%, y en septiembre, el segundo 50%. De agosto a diciembre, la compra es de 14.000 unidades, de acuerdo a lo calculado, por 40 pesos, y esto me da 560.000. Dividimos 2 para calcular el 50% y me da 280.000. En agosto, fíjese en la celda C20, estaría reflejado la compra de agosto, pero no pago nada, pago recién en septiembre y en octubre. La de septiembre, nada en septiembre, pago en octubre y noviembre, en octubre, noviembre y diciembre, y en noviembre no pago nada, pago una mitad en diciembre y la otra mitad en enero del año próximo. Como así también la compra de diciembre. Recién la pago en enero y febrero, lo que vendría a ser el saldo de la cuenta proveedores. He comprado y no he pagado por 840.000 y lo que realmente pagó es la suma de todo el segundo semestre, 2.760.000. Bien, seguimos con el presupuesto de egresos y vamos a reflejar lo que se paga en los distintos semestres. Por la compra de materia prima, dijimos 1.845.000
y 495.000 en el segundo semestre comprado en el primero. En el segundo semestre pago 2.760.000 y queda pendiente lo que dijimos, que si mal no recuerdo eran 870.000. Bien, la mano de obra la calculamos en base a lo que se produce. ¿Cuánto es la cantidad producida en el primer semestre? 70.000 unidades. Entonces, ¿cuánto voy a pagar de materia de obra? De mano de obra, perdón. 70.000 unidades por el costo, que era 20. Me da 1.400.000. Los gastos de fabricación, lo mismo. Cantidad producida, 70.000 por el costo, 15 pesos, me da 1.050.000. La cantidad a producir en el segundo semestre es de 87.000 unidades. Fíjense ahí, la celda C8, y hacemos el mismo cálculo. ¿Sí? 87.000 por 20, la mano de obra no cambia el valor. Y volvemos a multiplicar 87.000 por los gastos, que en este caso sí cambia, y salen 20 pesos, y me da 1.740.000. Los gastos fijos del primer semestre eran 25.000 mensuales, pero devengados por 30 días. O sea que en el primer semestre yo no pago 6 meses, solamente pago 5. O sea, en enero, el gasto de enero lo pago en febrero, el de febrero lo pago en marzo, y así sucesivamente. O sea que el de junio lo pago en julio. O sea que pago solamente 5 meses. Faltó el por 5, ahí está, 125.000. Y ahí yo dividí, no como ayer que estaban en un solo renglón, lo dividí como es la materia prima en 2 renglones. Primer semestre, gasto fijo 1, y cuánto pago en el segundo, que quedó pendiente del primero, el mes de junio, o sea, un solo mes. Los gastos fijos del segundo semestre es lo mismo. Agosto pago en septiembre, septiembre pago en octubre, y diciembre pago en enero. O sea que los 25.000 también es por 5, quedando pendiente 25.000 pesos de gasto fijo para el año siguiente, para enero. Bien, los gastos de comercialización ya lo habíamos calculado, está por acá, 4 millones, le ponemos en menos para que se haga igual, y lo copiamos, y me da 630.000. Con lo cual, los egresos del primer semestre son 5.859.000 y del segundo 7.515.000. Bien, empezamos a completar las cuentas del activo. Disponibilidades. Saldo inicial, ese sí es saldo inicial. Vamos al enunciado y tenemos en el punto 1 disponibilidades 2.400.000. 2.400.000. Los ingresos los teníamos calculado, 8.365.000, y los egresos los tenemos calculado, 5.839.000. ¿Hay algo mal? ¿Sí o no? Hola. Este que estoy haciendo yo, y que ustedes están viendo, es el error más común de los exámenes. Sumar los 3 conceptos. Obviamente no va a dar el resultado final. El saldo inicial es más los ingresos menos los egresos.
Le digo que en el 50% de los exámenes de 20 años, este error es el más común. No restar los egresos, ¿sí? Eso ya es un punto en contra. Se lo vuelvo a repetir, los egresos se tienen que sumar. Bien, el saldo inicial del segundo semestre es el final del primero, 4 millones. Le sumamos los ingresos y le restamos los egresos. Ahora sí. Perfecto. Copiamos disponibilidades en ambos semestres y los créditos. ¿Cuánto vendí y no me pagaron? Esa es la pregunta. Vamos al calculito que habíamos hecho. Ventas. Yo vendí y no me pagaron 715.000 en el primer semestre y 1.050.000 en el segundo. O sea que tengo pendiente de cobro 715.000 y 1.050.000. Producto terminado. ¿Cuál es mi saldo de bienes de cambio en el rubro producto terminado? Ahí sí, vamos a la existencia final. 11.000 unidades es lo que me quedó de producto terminado, la celda B5, a un costo de 65 pesos. Ese es mi saldo de producto terminado al final del primer semestre. O sea, 11.000 dijimos por 65 pesos. Y en el segundo semestre, veamos, el saldo es de 14.000 unidades y el costo unitario es de 80. Ahí lo tenemos. Entonces multiplicamos 14.000 por 80. ¿Sí? 1.120.000. La materia prima es el mismo cálculo. 11.000 unidades nos quedó al final del primer semestre y la compramos a 30 pesos. Y en el segundo semestre también 14.000 unidades, pero la compramos a 40 pesos. Los bienes de uso eran 1.000.000. Y la amortización, de acuerdo al enunciado, acumulada era 300.000 pesos, a los cuales le sumo los 50.000 del primer semestre y en el segundo le vuelvo a sumar los otros 50.000. Y tengo 7.316.000 y 12.986.000. Vamos al pasivo, proveedores. ¿Cuánto compré y no pagué? Vamos a compra, fíjense la A2. Y en el primer semestre compré y no pagué 495.000 pesos, lo tenemos acá en la J13, y en el segundo semestre 840.000. También pendientes de pago. Esos son mis proveedores, 495.000 y 840.000. Los gastos a pagar, dijimos, devengado por un mes, o sea que en el primer semestre quedó pendiente 25 y en el segundo quedó pendiente 25 para el año que viene. Los impuestos los sacamos del estado de resultado. Me da, como el signo menos, 1.153.000. Y acá me da, vamos de nuevo al estado de resultado, el impuesto del segundo semestre me da 1.597.000. Esos impuestos no fueron pagados. O sea que yo le debo al fisco el primero y el segundo semestre. Y como estoy haciendo el balance, al fin de año, estoy sacando una foto de las cuentas al 31 del 12, estoy debiendo la suma de los dos
2.751.300. Por eso sumo los dos. El capital, de acuerdo al punto 1, era 2.950.000. Y el resultado del ejercicio lo sacamos en el primer semestre del estado de resultado. ¿Dónde está? Ahí. Y hacemos lo mismo que hacemos con los impuestos. Ponemos por aparte el resultado del segundo semestre y lo sumamos. Porque en ningún lado dice que yo retiro la plata, la reinvierto, no dice nada, o sea que la plata está en la empresa disponible, sumamos y ojalá dé. Así es. Fíjense, el activo igual al pasivo en patrimonio neto en ambos semestres. Bien. Yo pensaba que iba a ser más rápido, demoramos lo mismo que ayer. Perfecto. De esta manera se resuelve esta evaluación que en su momento fue parcial. Recomendaciones: no le pueden errar al costo de venta. Ese error gravísimo. Y lo que siempre se solicita es que terminen todo el examen. Todo hasta el pasivo, el activo y el pasivo. Así no dé, tiene que estar completo. ¿Sí? Luego se controlan los conceptos, que no haya errores de conceptos, y obviamente se ve el planteo, porque así como yo cometo errores en el Excel, de que pongo un 0 de menos o no cambio un signo, uno se da cuenta a los nervios si está mal sumado, si le falta un 0, que son errores de nervio, de apuro. Bien. Alejandra, ¿estás ahí? Sí, Miguel, acá estoy. ¿Querés, esperemos 5 minutos o querés comenzar? No, si querés, 5 minutos a las 5:05 comenzamos. Bueno, Práctica escucharon. bien. 5 y Dale, 5, largamos de vuelta. larga. Sí, Miguel. Profesor.
Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte de la clase. Vamos a desarrollar el práctico número 10, ya es uno de los últimos, ya de planeamiento financiero. Voy a compartir acá, es el número 10. Bien. ¿Pueden ver lo ven al práctico? Sí, Alejandra, se ve clarito. Sí, profe, sí, Perfecto. Bueno. Lo que tenemos que hacer en el práctico 10, partiendo de un estado proyectado, ¿sí? Lo que vamos a hacer es confeccionar el presupuesto económico financiero para el año X1. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que este práctico se desarrolla en semestres, ¿sí? El primer semestre y el segundo semestre. No es anual, sino que lo vamos a dividir en semestres. Tenemos acá en el punto 1, en el estado de situación patrimonial al inicio, o sea, el 1 de enero del X1, tenemos el activo y el pasivo. El punto 2 nos dice el pronóstico de las ventas y cobranzas, dividido por semestre. Tenemos que para el primer semestre está prevista la venta de 42.000 unidades a 1.000 pesos cada una. El segundo semestre, 54.000 unidades a 1.100 pesos cada una, el precio unitario. ¿Cómo se van a cobrar estas ventas? El 20% al contado y el saldo a 30 y 60 días. ¿Sí? Son temitas que ustedes, conceptos, y digamos que tienen que ir tomando nota y subrayando, ¿sí? Porque esto nos va a llevar primero al flujo de fondos de ingreso, por el tema de cómo se cobran las ventas, y después en caso de que queda saldo, eso nos va a, digamos, a tocar lo que es el estado de situación patrimonial en la parte de crédito por venta. Y es bueno que ustedes al lado de, digamos, de cada uno de estos puntos, ¿sí? Vayan al momento de leer indicando, porque después es más fácil para el armado de lo que es el estado de situación patrimonial proyectado. El punto 3 dice la política de stock. La empresa mantiene como stock el equivalente a 1 mes y medio de ventas y el nivel se alcanza en los meses de enero y julio del año. Punto 4, el precio de compra unitario y forma de pago. ¿Sí? ¿A cuánto compro la materia prima? El primer semestre el costo unitario de la materia prima es de 480 pesos la unidad, y en el segundo semestre 530 pesos la unidad. Las compras se abonan íntegramente a los 60 días de efectuada, es decir, que compramos la materia prima y el 100% lo abonamos a los 60 días. Punto 5 dice, el flete de recepción. En el primer semestre el costo del flete es de 5 pesos por unidades compradas. Y en el segundo semestre el costo es de 6 pesos la unidad. Y estos fletes se pagan al contado. Bienes de uso. ¿Qué pasa con los bienes de uso en esta empresa? El 1 de enero del X1 se adquieren bienes de uso por un valor de 10 millones de pesos, que reemplazarán a los existentes. Las adquisiciones se abonan 25% de contado y el saldo en 2 cuotas anuales. Los bienes de uso existentes al comienzo del periodo se venden al contado en 4 millones de pesos. Estos movimientos se producen el 1 de enero del X1. Las amortizaciones de bienes de uso. Las amortizaciones impositivas y contables son iguales y se estiman en un 10% anual. Existencias de bienes de cambio. Al 1 de enero del X1, la existencia de a la mencionada fecha era de 6.500 unidades a 500 pesos cada unidad. O sea, esa es la forma en que se evaluaron bienes de cambio. Créditos y deudas al 1 de enero del X1 se cancelan totalmente en el primer semestre del año X1, incluso el saldo adeudado por impuestos. Es decir, que todo lo que adeudaba el 1 de enero se va a pagar en el primer semestre del año. Método de evaluación es FIFO. Comisión sobre ventas. Este rubro ascenderá al 5% del total de las ventas y se abonan al contado. Con respecto a los gastos fijos mensuales, se estiman que ascenderán en el primer semestre a 1.200.000 pesos y en el segundo semestre a 1.300.000 pesos. Estos gastos se abonan a los 30 días de efectuado, es decir, que se realizan en los gastos fijos y a los 30 días se cancelan.
el impuesto a las ganancias va a ser del 33% de las utilidades. Y las utilidades acumuladas al inicio, al 1 de enero del X1, se distribuirán del siguiente modo. Van a ir a pagar honorarios el 10%, y esto se va a pagar en efectivo al directorio y síndico que se abonan en el segundo semestre. El saldo se capitaliza totalmente, ¿sí? Un 10% va a pagar en efectivo a lo que es directorio y síndico, y el saldo se va a capitalizar totalmente. Punto 15 nos dice, anticipos de impuestos. Los anticipos que se efectúan ascienden al 70% del abonado el año anterior, que eran 320.000 pesos, y se efectivizan la mitad en el primer semestre y la mitad en el segundo semestre. ¿Sí? Entonces lo que nos piden es armar, a partir de un estado proyectado, ¿sí?, al 1 de enero del X1, el presupuesto económico financiero. Vamos a ver la parte práctica ahora, el desarrollo. Este es un ejercicio muy parecido al parcial que desarrolló el contador Isola recién. Es muy parecido, ¿sí? Un poco más sencillo este, así que les conviene, digamos, hacer esto y después volver a hacer el parcial que desarrollamos primero. Vamos a comenzar con el armado del plan de compra, ¿sí? Acuérdense en que es existencia inicial, más las compras, menos existencia. Acá quiero que, bueno, en el desarrollo, para que no se confundan y por el tema de los signos, acá en la determinación del costo de venta, en la solución, por lo menos en la que yo tengo, acá dice existencia final, y en realidad es existencia inicial, más las compras y menos existencia final, ¿sí? En el práctico que está subido en la página web, acá dice final al comienzo e inicial al final. Entonces eso tienen que tener cuidado por el tema del signo, ¿sí? Está mal. Entonces existencia inicial más las compras menos existencia final. Corrijan eso porque está en el práctico, está mal puesto. Vamos a armar el plan de compras. ¿Sí? La empresa tiene que tiene que comprar determinado número de unidades para, primero, digamos, cumplir con la demanda, con el proceso productivo, y además quiere tener en stock determinado número de unidades, ¿sí? Como una seguridad en el estado de situación patrimonial de determinado número de unidades de materia prima. ¿Y qué nos dice con respecto a esto el enunciado? Ahí en el punto 3 dice que la empresa va a seguir una política de stock. Sí, va a mantener como stock el equivalente a 1 mes y medio de venta, ¿sí? Y el nivel se alcanza en los meses de enero y julio de cada año. ¿Cómo determinamos esta existencia final que necesitamos, este stock que necesitamos de materias primas? ¿Sí? Dice que va a ser igual a 1 mes y medio de venta. Tenemos que la venta del primer semestre, las unidades vendidas va a ser de 42.000, y en el segundo semestre de 54.000. Si nosotros dividimos, ¿sí?, para el primer semestre, los 42.000 dividido 6 para el primer semestre, nos da 7.000 unidades mensuales que vamos a necesitar, digamos que vamos a tener de stock, y 9.000 unidades mensuales, ¿sí?, para el segundo semestre. Si la multiplicamos por 1 mes y medio, por medio mes, más el mes completo, nos da que vamos a tener para el primer semestre 10.500 unidades, ¿sí?, de stock, y para el segundo 13.500 unidades de stock. Por lo tanto, la existencia final que quiero mantener en stock para el primer semestre va a ser de 10.500 y de 13.500. ¿Sí? Tengan en cuenta que acá lo que dice, que este nivel se va a alcanzar en el mes de enero y julio, ¿sí? O sea, en enero para el primer semestre y en julio para el segundo semestre. Entonces mi stock que necesito de unidades va a ser de existencia, que va a ser mi existencia final,
va a ser para el primer semestre 10.500 unidades y para el segundo semestre 13.500 unidades. ¿Entienden ahí cómo las calculamos? ¿Cómo la calculé? En base a las ventas va a representar, ¿sí?, un mes y medio de ventas. Tiene que cubrir un mes y medio de ventas. ¿Y cuál va a ser mis ventas? Mi demanda actual. Mi demanda para el primer semestre, y de acuerdo a lo que nos dice el enunciado, dice que el pronóstico de venta va a ser para el primer semestre 42.000 unidades, y para el segundo semestre 54.000 unidades. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo que comprar? Si quiero mantener en stock 10.500 unidades el primer semestre, voy a tener una demanda de 42.000 unidades en ese semestre. ¿Qué es lo que me falta determinar? ¿Cuál es mi existencia inicial? En base a eso yo voy a determinar cuál va a ser mi plan de compra. ¿Y cuál es mi existencia inicial? ¿Qué es lo que me dice? Me voy a mi activo y me dicen que tenemos bienes de cambio por 3.250.000. ¿Sí? Si nos fijamos en el punto 8, dicen que las existencias de bienes de cambio al inicio son 6.500 unidades valuadas a 500 cada uno. Es decir, que nosotros tenemos al inicio 6.500 unidades. ¿Sí? Mi existencia final del primer semestre pasa a ser mi existencia inicial del segundo. Por lo tanto, por diferencia, la existencia final más la compra o la demanda menos la existencia inicial, me dicen que para el primer semestre tengo que comprar 46.000 unidades y para el segundo semestre 57.000 unidades. ¿Sí? Entonces tenemos acá armado el plan de compra. Lo primero que vamos a hacer es determinar el cuadro de resultados. Entonces ahora tenemos las compras, vamos a determinar el costo de ventas. ¿Sí? Acá ya modificaron, acuérdense que hay que modificar ese puntito. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo para determinar el costo de la mercadería vendida? Voy a tener la existencia inicial más las compras menos la existencia final de bienes de cambio. ¿Y cuál es mi existencia inicial de bienes de cambio? Nos vamos al estado de situación patrimonial, donde aparecen los bienes de cambio y nos dicen que es 3.250.000. ¿Sí? Mi existencia inicial de bienes de cambio es 3.255.000. Más las compras. ¿Qué es lo que compré? En el primer semestre, ¿qué es lo que compro? ¿Cuántas unidades compro? Me voy al plan de compras. Voy a comprar en el primer semestre 46.000 unidades. ¿Y cuál es el costo de estas unidades? Acá está dado por el plantel, dice que el precio de compra unitario es para el primer semestre 480.000. Por lo tanto, mi compra para el primer semestre va a ser igual a ¿qué? A las 46.000 por el costo, que es 480.000 para el primer semestre. ¿Sí? Son los 22.080.000 de compra. Si evaluamos las compras en el segundo semestre, van a ser las 57.000 unidades que tengo que comprar por el costo de compra, que para el segundo semestre es de 530 la unidad. Por 530. ¿Sí? Es decir, que compro en el segundo semestre 30.210.000. Menos la existencia final. ¿Y cuál es mi existencia final? ¿A qué va a ser igual? A la existencia final que voy a tener, ¿sí? Que determiné acá y que va a quedar en stock. Van a ser las 10.500 unidades por el costo por unidad, que son 480 pesos.
Y para el segundo semestre van a ser las 13.500 unidades que voy a tener en stock en la existencia final, valuadas a 530 pesos, que es el costo, ¿sí?, por unidad. Entonces la existencia final la saco. El stock que queda al final valuado al costo, ¿sí? 480 para el primer semestre y 530 para el segundo semestre. Por lo tanto, tengo la existencia inicial más las compras menos la existencia final, me da un costo de mercadería vendida para el primer semestre de 20.290.000. Y para el segundo semestre, un costo de mercadería vendida de 28.095.000. ¿Qué otros datos necesito para armar este estado de resultados? Vamos a determinar el detalle de gastos. Independientemente de que estén pagados o no, lo que hago es determinar el detalle de gastos. Y estos gastos que van a impactar en el estado de resultados, ¿por qué van a estar dados? Primero, por las amortizaciones. ¿Sí? Si vamos al punto donde hablamos de los bienes de uso, ¿sí?, que acá vamos a sacar que es el punto 6, este punto 6 toca tanto el estado de resultados como el estado de situación patrimonial. Fíjense, dice que el 1 de enero del X1 se adquieren bienes de uso por un valor de 10 millones de pesos, que reemplazarán a los existentes. Es decir, que los bienes de uso que tengo al inicio se venden y compro bienes de uso nuevos. ¿Sí? Estos van a valer 10 millones de pesos. La adquisición se abona el 25% al contado y el saldo en 2 cuotas anuales. Los bienes de uso existentes al comienzo del periodo se venden al contado en 4 millones de pesos. Estos movimientos se producen todo al inicio, el 1 de enero del X1. Entonces, yo vendo, ¿sí?, mis bienes de uso el 1 de enero, pero compro bienes de uso por 10 millones de pesos. Nos dicen que la amortización, el punto 7 dice que la amortización de bienes de uso va a ser igual, tanto impositiva como contablemente, y se estima en un 10% anual. ¿Sí? Por lo tanto, si yo compré 10 millones de pesos, por el 10%, tenemos una amortización anual de 1 millón de pesos. Por lo tanto, esta amortización va a afectar en el primer semestre la mitad, el 50%, que son 500.000, y para el segundo semestre los otros 500.000, ¿sí?, de estos bienes de uso comprados el 1 de enero. ¿Qué otro concepto tenemos y que va en el detalle de gastos? Los gastos fijos. ¿Sí? Si nos vamos al planteo, en el punto 12 nos habla de los gastos fijos mensuales. Dice que se estiman que ascenderán para el primer semestre a 1.200.000 y en el segundo semestre a 1.300.000. Estos gastos se abonan a los 30 días de efectuados. Independientemente de cómo se paguen o cuándo se paguen, impactan totalmente para el primer semestre, sí, en el estado de resultados, y totalmente al 100% en el segundo semestre. ¿Qué más tenemos? ¿Qué otro gasto? Tenemos comisiones sobre ventas. Por cada venta que hago, tengo una comisión para pagar. Y en este caso el enunciado nos dice que la comisión sobre venta asciende al 5% del total de las ventas y se abonan al contado. ¿Sí? Es decir, que lo que vendo, ¿sí?, en el primer semestre yo voy a vender 42.000 unidades a 1.000 pesos, tengo 4.200.000 pesos de ventas, 42 millones de pesos de ventas, ¿sí? Por el 5% voy a pagar comisión sobre ventas 2.100.000, y para el segundo semestre 2.970.000. El 5%, ¿sí?, de las ventas es lo que pago en comisiones, por lo tanto en mi cuadro de gasto impacta el 100%. 2.100.000 y 2.970.000 para el segundo semestre. ¿Qué otros conceptos tengo de mi detalle de gastos? Tengo que pagar fletes. Impacta también en el estado de resultados.
¿Y qué es lo que dice el enunciado? El flete de recepción. El primer semestre se va a pagar por unidad 5 pesos, y en el segundo semestre 6 pesos por unidad. ¿Sí? De lo que recepciono, es decir, de las compras. Por lo tanto, para el primer semestre voy a comprar 46.000 unidades, a 5 pesos pago 230.000 pesos de flete, y para el segundo semestre tengo 57.000 unidades, a 6 pesos, 342.000 pesos de flete. ¿Sí? Si sumamos, tenemos de gasto para el primer semestre 4.030.000, y para el segundo semestre 5.162.000. Ahora podemos armar un estado de resultados proyectado. Vamos a tener las ventas por un lado, ¿sí? Que va a estar dado por las 42.000 unidades que tenemos previstas vender, a 1.000 pesos cada una, son 42 millones de ventas, ¿sí? En el primer semestre. Y para el segundo semestre, tenemos planificada vender 54.000 unidades a 1.100. Por lo tanto, nuestras ventas van a ascender a 59.400.000 pesos. ¿Sí? ¿Qué vamos a restar? El costo de la mercadería vendida, que lo teníamos determinado acá arriba. Para el primer semestre van a ser 20.290.000, lo ponemos acá, y para el segundo semestre 28.095.000. ¿Sí? Por lo tanto, ventas menos costos nos da una utilidad bruta de 21.710.000. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, por ahora sí, profe. Vamos bien. A Sí, ver, sí. acá tengo el chat, a ver qué nos dice. Sí, profe. Bueno. Tenemos una utilidad bruta para el primer semestre de 21.710.000 y 31.305.000 para el segundo. ¿Qué otras cosas deducibles, ¿sí?, que puedo restar acá en el cuadro de resultados? Hemos determinado el detalle de gastos. Tenemos el detalle de gastos, lo ponemos acá en el estado de resultado proyectado en una línea. ¿Sí? Gastos para el primer semestre, 4.030.000 y 5.162.000 para el segundo. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos un subtotal, sacamos acá, ¿sí?, del resultado del ejercicio. ¿Y qué otro concepto teníamos? Referido a las ventas y los gastos, tenemos todos los gastos, el detalle de gastos lo tenemos completo, pero tuvimos la venta, no sé si lo tengo por acá, la venta de bienes de uso que se produjo cuando, en el primer semestre. ¿Y qué nos dice? Con las ventas de bienes de uso, nosotros teníamos un valor de libro, de bienes de uso, de acuerdo al estado de situación patrimonial, teníamos bienes de uso al inicio por 5 millones de pesos. ¿Sí? Teníamos amortizaciones acumuladas, todo esto sacado del estado de situación patrimonial al inicio de 1.500.000. ¿Sí? Por lo tanto, tengo valores, el valor del libro de 3.500.000. ¿Qué me dice el enunciado? Que se venden estos bienes de uso. ¿A cuánto los vendemos? A 4 millones de pesos. ¿Sí? Por lo tanto, tengo un resultado positivo
de 500.000 pesos. ¿Sí? Entonces estoy vendiendo por 4 millones de pesos, algo que en mis libros vale 3.500.000, por lo tanto, tengo un resultado en el primer semestre, por la venta de bienes de uso, resultado positivo de 500.000 pesos. Por lo tanto, tengo una utilidad sujeta a impuestos de 18.180.000 para el primer semestre y 26.143.000 para el segundo. El impuesto a las ganancias, la tasa del impuesto a las ganancias es del 33% sobre las utilidades. ¿Sí? Por lo tanto, el 33% de mi utilidad son 6 millones para el primer semestre y 8.600.000 para el segundo. Mi utilidad después de impuesto proyectada es de 12.180.000 para el primer semestre y 17.515.000 para el segundo. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, fíjense en los pasos que seguimos, ¿sí? El determinación del plan de compra, determinación del costo de venta, el detalle de gastos, ¿sí? Datos que voy necesitando para armar este cuadro de resultados proyectados semestralmente. ¿Sí? Acá lo que tenemos fuera de la actividad es la venta de los bienes de uso, ¿sí? En el cual tengo un resultado positivo. ¿Sí? Así que lo que tienen que determinar acá es bien el resultado contable, si es positivo, si es negativo. ¿Por qué? Porque después lo que hago es determinar mi impuesto a las ganancias, ¿sí? El 33%. Bueno, lo que vamos a armar ahora es el presupuesto de egresos. ¿Con qué finalidad? Para ir armando en lo que va a ser el estado de situación patrimonial proyectado. ¿Sí? Entonces lo que hago es armar mi presupuesto de egresos primero. ¿Cuánto teníamos de compras en el primer semestre? 22.080.000. ¿Se acuerdan de dónde sale ese número? Estas van a ser las 46.000 unidades, ¿sí? Que tenemos que comprar, valuadas a 480 pesos cada unidad. En el segundo semestre lo que tengo que comprar son 57.000 unidades que me cuestan, ¿cuánto? 530 pesos cada una. ¿Sí? Acá tenemos que ver cómo se pagan estas unidades que compré. ¿Y qué nos dice el enunciado? La forma de pronóstico de ventas y cobranza, perdón, no, las compras. Las compras se abonarán íntegramente a los 60 días de efectuadas. ¿Sí? Pero el punto 3 me hace una salvedad. Dice política de stock, la empresa mantiene como stock el equivalente a 1 mes y medio, y el nivel se alcanza en los meses de enero y julio. ¿Sí? Es decir, que esto que yo compro para mantener en stock, que va a ser mi existencia final, yo lo voy a impactar en enero y julio. ¿Y eso para qué lo tengo que tener en cuenta? ¿Por qué lo tengo que tener en cuenta? ¿Por qué? Porque yo tengo una forma de pagar estas unidades. ¿Sí? ¿Y cómo es? Yo les voy a hacer, ¿sí? La del primer semestre. Nosotros compramos en unidades 22 millones de pesos, ¿sí? Que son las 46.000 unidades por 480. Esto se paga a los 60 días, pero me está diciendo que en enero yo compro el stock, en enero y en julio. ¿Sí? Entonces lo que yo compro en enero son las 10.500 unidades por 480 pesos, y lo pago a los 60 días el 100%. Valorizado me queda en 5.040.000 pesos. Lo que me queda, ¿sí? De las 46.000 unidades, menos las 10.500 que compro en enero, me quedan, ay, perdón, pero esto está en pesos, me quedan 35.500 unidades. ¿Sí? Dividido 5. Lo tengo que distribuir, está en pesos, pero es
en 5 meses que me quedan, yo voy a tener 7.100 unidades que tengo que comprar mensualmente. Estas 7.100 unidades por 480 que compro en febrero, las pago en abril. ¿Sí? En marzo compro también 7.100 unidades a 480, en abril igual, en mayo igual y en junio igual, y pago a los 60 días. ¿Sí? Entonces acá me queda armado mi flujo de fondos de egreso, 15.264.000 es lo que pago en el semestre, y si yo compré 22.080.000 y ya pagué 15.264.000, me queda por pagar para el semestre siguiente 6.816.000. ¿Sí? Esto va a ir a parar ¿a dónde? Si es compra de materia prima, al rubro proveedores en mi pasivo, para el primer semestre. ¿Entienden? Entonces ahora yo me voy. Yo lo que hice, este detalle, lo hice para el primer semestre. ¿Sí? Ustedes para practicar van a hacer el segundo semestre. ¿Sí? A ver si les sale bien. Yo acá encontré como una pequeña diferencia con el flujo. Entonces, en mi presupuesto de egreso voy a tener que las compras del primer semestre, que son 22 millones, voy a pagar en el primer semestre 15.360.000, y mi saldo para el segundo semestre va a ser de 6.720.000. Que eso esto va a ser proveedores en el primer semestre, pero lo cancelo en el segundo. ¿Sí? Va a ser una obligación para el segundo semestre. Lo mismo con las compras del segundo semestre. Voy a comprar 3.210.000 pesos, ¿sí? Voy a tener de compra. Van a hacer, digamos, lo mismo que yo hice en el primer semestre en el cuadrito, lo hacen para el segundo. ¿Sí? Una parte pago en el segundo semestre, y voy a tener un excedente de 9.640.000. ¿Sí? Fíjense que acá, lo que pasa a proveedores en el segundo semestre, ya vamos a leer ahí que se cancela todo en el segundo semestre. Por lo tanto, yo para mi estado de situación patrimonial anual, no voy a tener excedente de las compras del primer semestre, pero sí voy a tener las del segundo. ¿Sí? Que estos van a ser proveedores. ¿Qué otra cosa pago? Voy a tener los fletes. ¿Y cómo se pagaban estos fletes? Se pagan al contado. ¿Sí? Teníamos de flete para el primer semestre 230.000 y para el segundo 342, por lo tanto esto se paga completamente en el semestre que corresponde, no tenemos excedentes, no tenemos fletes a pagar. Con respecto a los bienes de uso, ¿qué es lo que pasó? Compramos bienes de uso nuevos. ¿Sí? Por 10 millones de pesos. ¿Y qué es lo que nos dice? Que el 25% se pagó en el momento de la adquisición, es decir, en el primer semestre yo tengo una erogación, pagos de los bienes de uso por 2.500.000. Y tengo bienes de uso a pagar por 7.500.000. Esto se va a cancelar en 2 años. ¿Sí? Son obligaciones para los próximos años. Tenemos proveedores. ¿Sí? Si nosotros vamos al estado de situación patrimonial, y nos vemos que en el pasivo dice que tenemos proveedores por 5.300.000.
Y a su vez el enunciado nos dice que todos los créditos y deudas al inicio, al 1 de enero del X1, se cancela totalmente en el primer semestre del año. Incluso el saldo adeudado por impuesto. Entonces, todo lo que son mis pasivos anteriores, que tenemos al inicio, se cancelan en el primer semestre. Cancelamos proveedores por 5.300.000. Fíjense, teníamos impuestos a pagar por 320.000, pero ¿qué pasa? Tengo también anticipos de impuestos por 200.000, por lo tanto me queda a pagar impuestos por 120.000 que lo cancelo en el primer semestre. ¿Sí? Tenemos también por 700.000 gastos a pagar, todo esto viene del estado de situación patrimonial al inicio. ¿Sí? Todos esos gastos, esos pasivos que teníamos los cancelamos todos en el primer semestre. ¿Qué más pago? Tenemos comisión sobre ventas, ¿sí? Fíjense en el punto, dice que en el punto 11 la comisión sobre ventas, dice este rubro ascenderá al 5% del total de las ventas y se abonan al contado. Si nosotros vamos al estado de resultados, ¿cuánto teníamos de comisión por ventas? Al detalle de gastos teníamos 2.100.000 y 2.970.000 para el segundo semestre, que se cancela totalmente en el semestre que corresponde, ¿sí? Primer semestre y segundo semestre. ¿Qué otras cosas tenemos? Gastos fijos del primero, dice que se cancela en el punto 12, estos gastos se abonan a los 30 días de efectuados, ¿sí? Es decir, que a mí me va a quedar pendiente los gastos fijos de 1.200.000, cancelo 1.000.000 y me queda el último mes, si hacemos el 1.200.000 dividido 6, cancelo 5 meses, el primer semestre, y lo que me queda, el de los últimos 30 días, que son 200.000. Los gastos fijos del segundo semestre es 1.350.000, pago en el segundo semestre 1.125.000, y me queda el último mes, porque pago a los 30 días, me va a quedar, ¿sí?, como gastos a pagar, para mi estado de situación de patrimonial, en mi pasivo, 225.000, que es los gastos del último mes que los pago a los 30 días. ¿Qué otra cosa tengo? Tengo los anticipos de impuestos. ¿Y qué es lo que me dice el anticipo de impuestos? Dice, los anticipos que se efectúan ascienden al 70% de lo abonado el año anterior, o sea que el 70% de 320.000, y se efectivizan la mitad en el primer semestre y la mitad en el segundo semestre. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que el 70% de 320.000 son 224.000 pesos. ¿Y cómo lo pago a esto, estos anticipos? La mitad el primer semestre y la otra mitad el segundo semestre. ¿Sí? ¿Y qué más pago? Pago honorario. Quedamos que el honorario, ¿sí?, iba a corresponder al 10%, se paga en efectivo 10%, se le paga al directorio y al síndico, que se abonan en el segundo semestre, y el saldo se capitaliza totalmente. Entonces, si vamos a las utilidades acumuladas al inicio en el estado de situación patrimonial, tenemos que las utilidades acumuladas son de 930.000 pesos. El 10% se distribuye en honorarios, son 93.000 pesos, y se va a pagar en el segundo semestre. ¿Sí? Por lo tanto, si sumamos todos los egresos, tenemos que en el primer semestre vamos a tener erogaciones de fondos por 27.422.000, y en el segundo semestre, ¿sí?, erogaciones por 32.132.000. Vamos a armar ahora el flujo de caja. ¿Qué es lo que tenemos al inicio en caja? Si vamos al estado de situación patrimonial, como disponibilidades tenemos 2.500.000. ¿Sí? Y voy a tener ingresos por las ventas
por 42.400.000. ¿Y cómo armo este ingreso? Y egresos por 27, que esto viene del flujo acá de egresos, voy a pagar 27 millones. Por eso es importante determinar bien el tema de los egresos, ¿no? Saldo inicial viene dado ya en el estado de situación patrimonial, el flujo de egresos lo determinábamos en este cuadrito, y ahora vamos a ver qué tenemos de ingresos y cómo generamos ingresos con nuestras ventas. ¿Sí? ¿Y cuánto es el importe de las ventas? Vamos a armar. ¿Qué voy a tener como ingreso? Primero voy a cobrar, ¿sí?, mis créditos por ventas, que en el estado de situación patrimonial, y que se cobran todos al inicio, según el enunciado, por 4.800.000. Lo que tengo al inicio, en el estado de situación patrimonial, lo cobro todo en el primer semestre. Voy a tener ventas, que las ventas van a ser las 42.000 unidades a 1.000 pesos, ¿sí? Las ventas van a ser 42 millones de pesos. Y a su vez voy a tener acá los 4 millones de pesos por la venta de los bienes de uso, que los cobro totalmente al inicio. ¿Sí? Son los conceptos que me arma mi presupuesto de caja, mi ingreso de efectivo. Lo que tenemos que determinar bien acá es las ventas. Ventas al momento 1, ventas en el primer semestre y ventas en el segundo semestre. Tenemos que en el primer semestre son 42 millones de pesos, pero lo que tenemos que tener en cuenta es cómo cobro estas ventas, ¿sí? ¿Cómo hago la cobranza? Dice que el 20% de contado y el saldo a 30 y 60 días. Es decir, que lo que yo vendo en enero, voy a cobrar el 20% en enero, la mitad de lo que me queda en febrero y la otra mitad en marzo. ¿Sí? O sea, el 40% y el 40% de las ventas. ¿Está bien? Lo que vendo en febrero, cobro el 20% en febrero, y de lo que queda el resto, que me queda el 80%, la mitad en marzo y la mitad en abril. ¿Sí? Tengo acá que las ventas son 42 millones de pesos. Por lo tanto, mensualmente yo estoy vendiendo 7 millones de pesos. Entonces, de estos 7 millones que vendo mensualmente en el primer semestre, el 20% lo cobro en enero. ¿Sí? De lo de enero, de lo que me queda, el saldo del 40% lo cobro en febrero, y a su vez, de los 7 millones que vendo, el 20% lo cobro en febrero. ¿Sí? Si sumamos, este flujo me da que 33.600.000 pesos es los que cobro hasta junio. ¿Sí? Y me quedaría un saldo, que es el 40% de mis ventas de mayo, y el 80% de mis ventas de junio, porque yo cobro en junio solo el 20%. ¿Sí? Acá termina el primer semestre. Por lo tanto, en el primer semestre, si sumamos, tengo los 33.600.000 pesos. ¿Sí? Que pongo acá en el primer semestre. Me va a quedar un saldo, si mis ventas son de 42 millones, ¿sí?, un saldo de 8.400.000 a cobrar, que se cobran en el segundo semestre. Mis ventas del segundo semestre, que son 59.400.000, cobro 47.520.000 el segundo semestre, y me queda un excedente a cobrar de 11.880.000. Esto lo marcamos. Mi excedente a cobrar de ventas es crédito por venta en mi estado de situación patrimonial. Entonces ya lo dejamos marcadito para el momento de que tengamos que armar rápido el estado de situación patrimonial, en el momento del parcial, ya tenemos estos puntos para ir armando nuestro estado de situación patrimonial. Ustedes desarrollen, hagan esta distribución con las ventas para practicar del segundo semestre. Yo no se las voy a explicar ahora, pero bueno. Esto es lo que tengo de mi presupuesto de ingreso.
¿Sí? Entonces cobro en el primer semestre los créditos al inicio, mis ventas, y la venta de bienes de uso, tengo lo del segundo semestre, y tengo mi excedente que va a créditos por venta. Estos importes es lo que yo llevo a mi presupuesto de caja. ¿Sí? Mi presupuesto de ingreso para el primer semestre y para el segundo semestre. Ingresos, saldo inicial de caja, más los ingresos, menos los ingresos, ¿qué es lo que me da? Mi caja, mi disponibilidad, de efectivo al final del primer semestre y del segundo semestre. ¿Sí? ¿Entienden hasta ahí? Ahora lo que le queda como ejercicio a ustedes es el armado de mi estado de situación patrimonial. Fíjense en que acá lo estamos armando semestralmente. ¿Sí? Paso mi saldo de caja, que es con lo que inicio mi estado de situación patrimonial, mi activo, 17.478.000 al INI en el primer semestre y 41.166.000 en el segundo semestre. Los créditos por, ¿sí? Créditos por venta. Fíjense, acá teníamos un excedente para el primer semestre de 8.400.000 y el segundo 11.880.000. Es lo que pasamos y armamos acá en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Anticipos de impuestos dijimos que representaban el 70% y que se pagaba en 2 cuotas. En el primer semestre yo voy a tener 212 y la segunda cuota que pago en el segundo semestre pasa mi anticipo de impuestos a 224.000. Como ejercicio lo arman a este estado de situación patrimonial proyectado, y acá concluiría el desarrollo del práctico número 10. Les recomiendo que lo hagan de nuevo a este práctico y después hagan el parcial. Son muy parecidos, bueno, para practicar. ¿Tienen alguna duda? Tienen que marcar bien, paso a paso, ¿sí? ¿Qué es lo que...? Estar muy atento a los pasos a seguir. Bien, Alejandra, si no hay dudas, damos por terminada la clase. De igual manera queda el foro para preguntar cosas. Profe, Así que, sí, escucho. para el parcial, ¿cuánto tiempo nos van a dar? Como No para está tenerlo en cuenta. establecido todavía. Eso lo decide el contador Chilieri. Ah, No bueno, nos dijo nada. Ni los temas, ni el tiempo. Muy bien, gracias por concurrir. Hasta luego, cuídense. Buenas tardes. Chao, Alejandra. Chao, 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 hasta luego a todos.